Bueno, me vine porque yo estuve trabajando en diferentes medios de comunicación en la península, porque además estudié periodismo en Sevilla, y estuve trabajando en Córdoba, estuve trabajando en Sevilla, estuve trabajando en Málaga, y bueno, después de un problema que hubo en el último medio en el que estuve en la península, en Málaga, ¿no? el diario Málaga Costa del Sol, que tuvo que cerrar porque el dueño del periódico estaba imputado en el caso Malaya, pues bueno, me quedé sin trabajo y decidí venir para Canarias porque mi mujer es de aquí, de Tenerife, del puerto, y bueno, ella sí tenía una opción de trabajo, una opción profesional, y decidimos venirnos para acá, ¿no? Entonces yo empecé a buscar, y al principio pues estuve trabajando unos meses en Las Palmas, en la delegación que tenía el diario El Mundo, en la Gaceta de Canarias, y al final pues el antiguo director del diario de Avisos, Juan Manuel Betancourt, me llamó para venir a trabajar aquí al diario de Avisos, ¿no? Yo Juanma lo conocía de cuando él fue redactor jefe de deportes, ¿no? De un poco de mi trayectoria en el periodismo deportivo, pero no había posibilidad porque no había ninguna vacante en lo que era la sección de deportes aquí en el periódico, ¿no? Entonces, bueno, fue un poco por necesidad el hacer otras cosas, ¿no? Yo de todas formas ya había hecho algunas cositas, sobre todo cuando hice prácticas en Córdoba, y estuve trabajando también en Sevilla. Había hecho algunas cosas de política, de temas sociales, temas sanitarios, de educación, y en Las Palmas, el tiempo que estuve en El Mundo, estuve haciendo política municipal, ¿no? Entonces, bueno, pues surgió la oportunidad, y por eso pues me empecé a vincular más con los temas sociales. Además coincidió que cuando yo llegué estaba en pleno auge el fenómeno de los cayucos y las pateras, ¿no? Todos recordaréis, me imagino, esos episodios, ¿no? de los años 2006, 2007, 2008, ¿no? Y bueno, pues eso hizo que prácticamente el periódico tuviera que dedicar a una persona casi en exclusiva, porque había que dar información diaria, ¿no? sobre ese fenómeno, ¿no? y todas las consecuencias que tenía para Canarias y para España, ¿no? Y yo fui la persona que empezó a trabajar en esos temas, ¿no? Eso ya pues me permitió ir pues conociendo, tuve la oportunidad de viajar a África, conocer el trabajo que desarrollan ONGs, entidades de ayuda, de cooperación al desarrollo, y bueno, a partir de ahí pues empezó un poco mi actual trayectoria profesional, ¿no? Bueno, como comentaba un poco antes, yo llevaba pues, casi 6-7 años trabajando a fondo el tema de la inmigración y bueno, aspectos muy vinculados a la inmigración, como pueden ser la sanidad, la educación en países subdesarrollados, las entidades de cooperación, las ONGs y demás. Y bueno, tenía curiosidad no solo por ver cómo se trabajaba en el terreno, que era algo que había visto en momentos puntuales en África o incluso aquí, ¿no? Cómo trabajan muchas ONGs en proyectos concretos, específicos, ¿no? De cooperación, de ayuda al desarrollo y para personas en exclusión social y demás, pero sí quería participar de alguna manera en
en alguno de esos proyectos, ¿no? Colaborar y trabajar desde dentro, pues teniendo también la experiencia de vivir en el país, ¿no? De origen, ¿no? De muchos de estos inmigrantes, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, no tuve la oportunidad de hacerlo en África, y sí surgió la oportunidad de colaborar con una ONG que se llama AIDA, que es una ONG que nació en Segovia, pero que está radicada en Madrid, y que tiene, tiene una trayectoria de 25 años ya trabajando en países del tercer mundo, en Asia, en África, en América Latina. Y bueno, curiosamente una de las coordinadoras de un proyecto de acuicultura en Camboya, pues es de La Palma, es una chica de aquí, de Tenerife, que además fue compañera de mi mujer de la Facultad de Biología, pues son biólogas las dos, ella y mi mujer, y nos ofreció la posibilidad, pues, de colaborar de alguna manera con AIDA durante un tiempo en Camboya, ¿no? Entonces eso fue lo que hizo un poco embarcarnos, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, ya que íbamos a ir tan lejos y ya que yo tenía que pedir una excedencia en el trabajo, ¿no? Que es lo que yo pedí, una excedencia de un año, pues decidimos, pues, ampliar un poco la ruta. Ya que íbamos a ir a Asia, pues empezamos por irnos más lejos todavía, como fue Nueva Zelanda, para ir regresando incluso a nivel de usos horarios, ¿no? Porque en Nueva Zelanda son 12, 13 horas más, y fuimos regresando, pasando por Sydney, y luego también ya metiéndonos en lo que es Asia, en Hong Kong, Indonesia, Tailandia, Bali, Vietnam, y finalmente pues los últimos 4 meses que estuvimos colaborando en Camboya, ¿no? Bueno, estos viajes tienen... hay una parte de aventura, ¿no? Obviamente, porque cuando uno viaja tan lejos, en mi caso además no había estado nunca ni en Asia ni en Oceanía, ¿no? Y bueno, pues tiene una parte de eso, ¿no? De aventura, del ir conociendo y el ir descubriendo sobre la marcha muchísimas cosas, ¿no? Tanto de la cultura como de la gente, de la sociedad. Y bueno, tiene esa parte de riesgo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero también hay muchas formas de viajar, como yo digo, ¿no? Hay gente que decide viajar pues 15 días o un mes a Asia, ¿no? A los mismos destinos en los que yo he estado, ¿no? Pero bueno, se meten en un resort, en un hotel, y disfrutan pues de todas las comodidades que le ofrece, ¿no? Ese hotel, ese país, las playas, la comida, y bueno, pues no se diferencia mucho de lo que pueden hacer aquí en otro destino vacacional de Europa o de cualquier otro país del mundo, ¿no? Yo escogí una forma un poco diferente de viajar, ¿no? Para empezar, porque fuimos mucho más tiempo, porque el viaje al final duró aproximadamente unos 9 meses, ¿no? Porque además me permitió en varios de los países quedarme bastante tiempo. En Indonesia estuvimos como mes y medio, en Camboya estuvimos casi 4 meses, y bueno, y también pues el hecho de colaborar con una ONG y de ir con gente local, pues nos permitió acercarnos y descubrir otras formas de ver esos países, ¿no? Sin tanta comodidad, sin tanto lujo, pero también pues adquiriendo otras experiencias, ¿no? Sí que es fundamental tener un par de cosas claras cuando decides viajar de este otro modo, ¿no? Y es no solo los idiomas, que son fundamentales, ¿no? Sobre todo el inglés, y si es posible, pues también en función del tiempo que vayas a estar en el país, intentar conocer un poquito la lengua local, ¿no? Para que también la propia gente te dé mucha más confianza, ¿no? Y de alguna manera te tenga algo más de respeto. Y luego pues también es fundamental saber que tienes que renunciar a muchas cosas, ¿no? Porque bueno, yo solo durante el viaje perdí 7 kilos, ¿no? Por diferentes tipos de alimentación, porque hay muchas comodidades a las que tienes que renunciar, porque estuvimos en zonas donde no hay agua corriente, no hay electricidad, donde no hay servicios sociales, no hay una sanidad pública, no hay una educación que pueda llegar a todo el mundo de manera gratuita, en fin.
y bueno, ese tipo de cuestiones sí que tienes que tenerlas muy presentes, ¿no? Aparte de preparar cierta logística y con cierta antelación pues el viajar a un destino de este tipo, ¿no? Pero hay muchas formas de viajar y cada uno escoge la que le parece y la que desea. Bueno, es una cultura bueno, muy rica, pero también muy peculiar, ¿no? Como tú dices, no tienen ese carácter que podemos tener en Europa, incluso en la zona más latina de Europa, no son tan abiertos, ¿no? Pero sí que se ofrecen y son muy respetuosos y bueno, son personas que dentro de la necesidad siempre miran con optimismo, ¿no? Un poco también por la filosofía de vida del propio budismo, ¿no? Que es el que siguen, ¿no? Sí que te chocan cuando llegas a muchos países, sobre todo del sudeste asiático, países como Tailandia, Vietnam, Camboya, Laos, pues esos problemas, que son problemas que derivan de una situación de pobreza extrema, ¿no? Del único recurso al que tiene acceso la población y son recursos pues, que para nosotros pues, a veces nos cuesta comprender, ¿no? El hecho de que una familia pueda entregar a un hijo, ¿no? A una red de prostitución infantil porque considera que es la única manera de conseguir el sustento para el resto de la familia, ¿no? Y sacrifique a esa persona, en este caso a las niñas, ¿no? O que las propias niñas cuando ya son adolescentes adquieran esa conciencia de intentar ayudar a la familia de esa forma, ¿no? Porque tampoco el gobierno quizá no les ofrece todas las oportunidades que aquí le podrían ofrecer, pues bueno, son situaciones que para un occidental como yo, ¿no? Para nosotros pues nos llaman muchísimo la atención, ¿no? Pero sí que es verdad que se está trabajando desde hace unos años, ¿no? Hay muchas ONGs que están muy implicadas con no solo la prostitución infantil, sino también con la trata de personas, el tráfico de seres humanos, y eso pues ha hecho que vaya calando incluso en la propia sociedad, ¿no? Por ponerte un ejemplo, pues en Camboya hay un proyecto donde los propios tuk-tukeros, que son los conductores de esos vehículos, ¿no? Que funcionan a modo de taxi, ¿no? Pues tienen un teléfono 24 horas gratuito, ¿no? Al que pueden llamar de manera completamente anónima para dar información sobre cualquier persona que ellos consideran que pueda estar abusando de menores o que pueda estar implicada en cualquier tipo de trama de pederastia y demás, ¿no? Entonces se mantiene el anonimato y bueno, y eso también ha ayudado a detener a muchos pedófilos, ¿no? Bueno, son cosas que hace apenas 1 o 2 años no existían y que ahora pues, poco a poco se van desarrollando, ¿no? Son países que, como vienen muchos de ellos de unas condiciones de subdesarrollo bastante graves, ¿no? Estamos hablando de países donde el salario medio no llega a los $30 mensuales, ¿no? Aproximadamente unos 20-25 euros, pues cualquier cambio, cualquier crecimiento se nota enseguida, ¿no? Prácticamente nosotros en 4 meses que estuvimos en Camboya, por ejemplo, pues nos dio tiempo a ver pequeños cambios que cuando llegamos no habíamos apreciado, ¿no? En apenas 4 meses, imagínate, en cuestión de 2, 3, 5 años, ¿no? Bueno, nuestra cultura, pero sobre todo nuestros políticos, nuestros gobiernos deberían siempre intentar coger todo lo positivo de otros gobiernos, no hace falta irse a Nueva Zelanda, ¿no? Sino de aquí de Europa, ¿no? En lo que se refiere pues a derechos sociales básicos, ¿no? Como pueden ser la sanidad y la educación, ¿no? En España tampoco nos podemos quejar de cómo está el sistema sanitario, ni tampoco cómo está la educación, ¿no? A pesar de Wert y a pesar de todos los recortes y demás, ¿no? Porque hay muchos países, ¿no? En el caso de Asia o de África, donde no existe un sistema de servicios sociales como el que tenemos nosotros, no existe una sanidad pública y gratuita o una educación que pueda ser accesible para todos, ¿no? Pero sí que hay otros, como es el caso de Nueva Zelanda, donde bueno, nos llevan pues la delantera en muchos aspectos, ¿no?
Daros cuenta que, por ejemplo, Nueva Zelanda es el primer país del mundo donde votaron las mujeres, ¿no? Gracias al desarrollo de una serie de leyes y también a un activismo muy importante de gente como Kate Shepherd, ¿no? Que fue la precursora del voto femenino en Nueva Zelanda, ¿no? Y eso ocurrió hace más de un siglo, ¿no? En relación a cuando se votó por primera vez en España, por ejemplo, ¿no? Pues lo mismo ocurre, ¿no?, con la cultura maorí, ¿no? Ellos desde el principio pues se dieron cuenta, o desde el principio, desde hace muchísimos años, ¿no?, de que los colonos que llegaron a Nueva Zelanda tenían que integrar de alguna manera la cultura maorí porque eran los dueños de la tierra, ¿no? Y por eso pues decidieron darle un papel relevante, ¿no? No solo a nivel de las propias instituciones locales y nacionales, sino también pues dejarles su espacio para que pudieran desarrollar su cultura, ¿no? Por eso, pues aparte de una sanidad y una educación gratuita, pues también tienen un canal de televisión propio, hay un partido político maorí que tiene representación en el gobierno, tienen hasta su propia reina, y bueno, han conseguido una integración que además es muy curioso porque estando tan cerca, por ejemplo, Australia no lo ha hecho con los aborígenes, ¿no? Sino que los aborígenes tienen muchos más problemas en Australia para desarrollar su cultura y para tener digamos, esa independencia dentro del propio país, ¿no? A pesar de que están muy cerca, ¿no? y de que son culturas muy similares, ¿no? Pero bueno, yo siempre digo que lo bueno de la vida es intentar ir cogiendo lo positivo no solo de otras personas, en este caso de otros gobiernos, de otras administraciones, para intentar llevarlo a la práctica en tu país, ¿no? Y en este caso pues la sanidad y la educación pues deberían no regresar a épocas pretéritas, ¿no?, a épocas pasadas, sino intentar caminar hacia adelante como hasta ahora ha venido ocurriendo, ¿no? Siempre hay que tener conciencia de dónde se está, ¿no? Y hay que saber, y es una de las enseñanzas que nos trajimos, ¿no?, cuando volvimos, que, bueno, que el mundo es muy grande y que a veces hay que relativizar en función del sitio donde estés los problemas, ¿no? O sea, para nosotros, porque se nos rompa el móvil o que nos quedemos un día sin conexión wifi, pues puede ser un auténtico drama, ¿no? Cuando en realidad hay mucha gente que mataría por conseguir un plato de comida o que ni siquiera tiene agua corriente, ¿no? Entonces, bueno, hay que, yo creo que ser un poco conscientes de que hay otras realidades, hay otras culturas, hay gente que no solo en Asia, sino aquí mismo, aquí en Tenerife, lo está pasando mal, y hay que valorar el trabajo que hacen muchas ONG, ¿no? Muchas entidades, sobre todo, yo siempre lo digo, ¿no?, cuanto más grande es la entidad y la ONG, pues más posibilidad hay de que ese trabajo, pues, no es que no llegue, pero que quizá es más difícil que pueda llegar, porque, bueno, pues también pues, se manejan más presupuestos y, en fin, por todos los condicionantes, incluso políticos y socioeconómicos que pueden tener no solo las ONG ya más grandes y más importantes, sino las propias agencias gubernamentales, ¿no?, de Naciones Unidas y de los países, como en el caso de España, la Agencia Española de Cooperación, ¿no? Entonces, bueno, también hay que distinguir entre las ONGs que están haciendo un trabajo responsable y que fiscalizan todo el dinero y los presupuestos que reciben y otras que no trabajan tan bien, ¿no? Y hay que decirlo, porque las hay también, ¿no? Es un mínimo porcentaje de ONGs que no trabajan todo lo bien que debieran, pero también existen, ¿no? Y eso quizá ha hecho que mucha gente, sobre todo desde aquí, un poco por desconocimiento, pues no se fíe de lo que se está haciendo, de lo que se pretende hacer en otros países, ¿no? Y por eso pues a veces se le pierde un poco el respeto o falta ese apoyo, ¿no?, que necesitan muchas ONGs, ¿no? Pero yo siempre digo lo mismo, entre no hacer nada o hacer algo, siempre prefiero hacer algo, ¿no?, y colaborar de alguna manera, ¿no? Es verdad que hay que informarse bien, hay que conocer bien cuál es la ONG, dónde está trabajando, que te den la mayor información posible
y valorar un poco todas las opciones también en función de lo que cada uno quiera y pueda aportar, ¿no? Pero bueno, yo siempre digo eso, ¿no? Que hay que colaborar y si no se puede colaborar con un proyecto en Camboya, pues colaborar con uno en Taco, en Añaza o en El Sobradillo, ¿no? En cualquier sitio.